Doctrina de la prosperidad, Evangelio de la avaricia. Antes que nada aclaró que es voluntad de Dios que todos los creyentes prosperemos económicamente, en salud y sobre todo espiritualmente. Pero el mensaje principal y la perfecta voluntad de Dios es que todos conozcan el Evangelio de salvación, que se arrepientan y se conviertan a Jesucristo, que es el único camino al cielo, la verdad y la vida eterna. Penosamente o proféticamente podríamos decir, porque todo está bajo los designios de Dios, en muchas iglesias actualmente, en especial las más grandes y más concurridas, se predica un evangelio de prosperidad, de avaricia, cuyo principal mensaje se basa en la prosperidad material, con la intención de convencer al creyente que tiene que dar para el reino de Dios y poder ser bendecidos financiera o económicamente. Lo incitan a hacer pactos, compromisos, promesas de ofrendas, para que nunca les falte la salud, la abundancia, el progreso y la paz en su entorno, toda una imagen de felicidad que se compra con tu ofrenda de tu cheque completo semanal, trimestral o mensual, con $100, u otra moneda según el país. 1000, y más de 1000 en el caso de personas de negocios, que quieren que sus negocios prosperen más y más. En realidad todo eso es para pagarles su estilo de vida y sus proyectos millonarios. Tratan de convencernos de que seremos muy bendecidos al punto que nos convertiremos en un centro de distribución. Ya en los canales de radio y televisión cristianos, se predica poco sobre la salvación y se habla más de la prosperidad, de los diezmos y ofrendas, cosas que se deben de aprender en las clases bíblicas de las iglesias locales, como principios bíblicos, y no como doctrina. A los canales de radio y televisión les conviene esos ministerios de prosperidad, esos mensajes de ofrendas, porque son los que pagan, o mejor pagan. Y francamente, al que no conoce la palabra de Dios, y no se ha convertido a Jesús, cree que Dios le está cobrando. Piensa que solo la bendición está en que dé para que Dios le pueda ayudar a responder. Entonces a los creyentes se nos hace más difícil traer a la gente a Cristo, llevarlos a nuestra iglesia, o simplemente hablarles del amor de Dios, porque ya en la radio y televisión no hablan de eso. Entonces creen que todas las iglesias cristianas, los pastores cristianos, y que el Evangelio, en resumen, es una institución lucrativa que vive del dinero de la gente, que se enriquecen con lo que dona, ofrenda o diezma, la gente. Creen que todos los ministros manejan buenos carros, tienen casas de millones de dólares, trajes, prendas y mascotas caras, o qué es lo que buscan. Porque realmente los hay, pero son los falsos profetas, los falsos maestros, los apóstatas. Este tipo de teología y doctrina es usada en otras filosofías, sectas y creencias tales como el budismo, con la meditación trascendental y otras creencias orientales, así como en cienciología, que es una filosofía de la nueva era, la ciencia cristiana, y en ciencias ocultas, usando la autosugestión inducida, hipnosis, la repetición de frases, textos y palabras. Algunas de estas creencias usan las Escrituras, como la usan también los testigos de Jehová, los santos de los últimos días, los adventistas del séptimo día, pero eso no quiere decir que sea la verdad, o que venga de Dios. ¿Cómo identificar el movimiento de la prosperidad? 1. El mensaje que usan siempre es el de la semilla, siembra y cosecha, aunque es bíblico, como mucho, de lo que hablan los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. No por eso digamos que todo lo que hablan es de Dios, porque tenemos que ver la intención. ¿Realmente quieren tu prosperidad, o la de ellos? La palabra de Dios no es solo eso, pero como nos inundan con estos mensajes, tal pareciera que lo es. Creo que la radio y la televisión nos la ha dado Dios para predicar salvación a los pecadores, a los inconversos. No hablar de principios bíblicos como la semilla que es para creyentes que conocen la palabra. 2. Los pactos.
Tratan de convencerte que hagas un pacto con Dios, que haciendo un pacto de ofrenda, el Señor te va a bendecir y te va a dar lo que tanto anhelas y buscas. Que Dios te bendecirá abundantemente si das una buena ofrenda. El pacto puede ser tu cheque o tu paga de una semana, una quincena o un mes. Recuerda que es para el ministerio. No se te ocurra pactar ofrendando a personas que no tienen techo ni abrigo, o se quedaron sin trabajo. El sacrificio que busca Dios no son ofrendas, sino frutos de labios que confiesen su nombre. Recuerden que al Señor no tenemos que prometerle nada, pues Él es quien nos promete y cumple, pues no es hombre para mentir. 3. En estas iglesias hay 2 sermones, los domingos. El primero, el de los diezmos y ofrendas, y el segundo, el del día. Nuestro Señor Jesús predicaba en las calles, en las sinagogas y en el templo. Nunca predicó este tipo de mensaje. De hecho, nunca pidió una ofrenda ni habló de prosperidad directamente, aunque la Biblia enseña esto. Él predicaba la salvación, la santidad, la santificación, la resurrección, el reino de Dios no como algo de este mundo, sino como algo venidero, algo de arriba, y Él como Rey. Está bien que enseñe en principios bíblicos como los diezmos y ofrendas, pero en las clases de la escuela dominical, porque cada vez que los creyentes llevamos a un inconverso a la iglesia y oye estas cosas, que está ya cansado de escucharla en la radio y verla en televisión, pues se desanima, se decepciona y lo más probable es que nunca regrese, aunque vea mucho canto, mucho gozo, muchas señales, sanidades, etc. Cosas que también pasan en estas iglesias. 4. Recuerden que siempre les van a pedir una ofrenda de 100, 1000 y más, que es muy típico. Algunos de estos predicadores hasta maldicen muy cuidadosamente a la gente que no ofrende. Eso es lo que más mal hace sentir al que visita por primera vez o quiere buscar de Dios. Estas ofrendas la piden para pagar sus proyectos millonarios, o simplemente los biles o deudas de la iglesia, del ministerio, y aún más. 5. Los ministros se titulan apóstoles. Tenga cuidados. Los pastores no son apóstoles. Apóstol más bien es un misionero. Si un pastor de una iglesia local se titula como apóstol, estudie, analice y examine su enseñanza.